Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Brales Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a hacer la primera comunión de este niño, Jesús Joel. Una de las cosas que nos enseñan en el catecismo es la señal de la cruz. A ver, quien está ahí con Jesús Joel lo persina por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para disponernos a participar en esta celebración, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ya no te muevas. Allí nada más, aquí nada más. En un solo lugar. No andes de aquí para allá. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, vamos a pedir al Señor en esta celebración especialmente por Jesús Joel Fernández Bernabé, que va a hacer su primera comunión. También por estas cruces de las personas familiares que murieron. Gilberto Medina, Agustín Medina y Óscar Medina. Y por las demás intenciones que después mencionaremos. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia San Ignacio de Loyola, para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que luchando en la tierra con el auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Cristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse.
Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian, sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aunque para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y estos poderes milagrosos?
¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado sino en su patria, en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos y hermanas, el día de hoy celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola. Él fundó una compañía de Jesús y puso como por norma así de la compañía de Jesús, ad maiorem Dei gloriam, que significa todo para la mayor gloria de Dios. Es decir, es muy fácil que cada uno de nosotros como que trate de llamar la atención diciendo: esto lo hice yo, o esto es para que me aplaudan, para que me alaben, para que quede mi imagen entre los demás. Y no, él dijo: todo hay que hacerlo para la gloria de Dios. Nació por allá en el norte de España y después se fue a París. Fundó la Compañía de Jesús. De ahí pasó a Roma y empezó a difundir la Compañía de Jesús. Uno de sus mejores discípulos es San Francisco Javier. San Francisco Javier llegó a predicar hasta China. Es uno de los principales patronos de las misiones, porque fue un misionero así incansable. Imagínense en este tiempo, pues cuánto cuesta hacer un viaje tan lejos. Y él no tuvo así ningún pretexto para decir: aquí me quedo, voy a predicar nada más aquí la palabra de Dios, sino que se dedicó a difundir. Una de las cosas que también apoyaba en la iglesia, dijo: vamos todos a ser obedientes al Papa. Todo lo que hacía la Compañía de Jesús era de acuerdo a lo que quería el Papa. Y entonces esto pues ayudó también mucho a la iglesia tener un gran apoyo en este sentido. Los jesuitas estuvieron también aquí en México. Muy pronto llegaron acá, cuando ya habían llegado otras órdenes religiosas, como los franciscanos principalmente, y entonces tuvieron esta fuerza para predicar aquí la palabra de Dios. Esta labor de predicar la palabra de Dios en muchas naciones llegó hacia continentes enteros. No solamente fue San Ignacio una persona que fundaba y así superficialmente vivía, sino que San Ignacio se dedicó a hacer la espiritualidad de los frailes. Inventó o ideó unos ejercicios espirituales. Son así traten de no andar de banca en banca. Traten de no andar de banca en banca, porque eso es lo que nos pide la contingencia. Entonces, estos ejercicios espirituales son de 31 días, un mes completo. Muchos sacerdotes los han vivido y llevan un proceso muy interesante.
empiezan así como por reconocer cuáles son las faltas que yo tengo, cuáles son los defectos que yo tengo. Y poco a poco me voy así comprometiendo. ¿Qué me pide Dios? Y cada día yo tengo que renunciar más a mí mismo y seguir el camino de Dios. Entonces San Ignacio de Loyola así fundó una sólida espiritualidad en la iglesia. Varios sacerdotes aquí de la diócesis iban a España en las vacaciones, que cuando estudiaban así en Roma, conseguían, quiero ir a hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y se metían así, lógicamente, 30 días para conocer, para saber lo que era la espiritualidad. Tener esta fuerza para transformar su vida, hacer las cosas así muy profundamente. Uno de los mejores frutos que tenemos así en la compañía de Jesús, por ejemplo, es el Papa Francisco, aunque argentino, pero él es jesuita, es el primer Papa jesuita. Esto pues nos indica así la gran espiritualidad que él vive y cómo lo eligieron. Precisamente se busca siempre en una elección de un papa pues a las personas más idóneas, y eligieron al Papa Francisco. Esta realidad también la viven los jesuitas, así se llama su orden. Jesuitas. Tuve oportunidad de vivir 3 años en un colegio dirigido por jesuitas. Llamaba la atención así la pobreza, la sencillez, la obediencia que ellos vivían. Había un hermano lego de la Tarahumara. Este hermano lego tenía así como mucha sencillez. Tenía madera para ser sacerdote. Sin embargo dijo, no, cuando yo me metí a la compañía de Jesús, dije, voy a ser hermano lego. Y así lo practicaba. Cuando se trataba así de trabajar en el colegio en el que vivíamos, él era el más sacrificado. Recuerdo muy bien así que cuando él llegó, pues el jardín estaba muy descuidado, y él apenas amanecía, vámonos a trabajar, y se pasaba toda la mañana ya trabajando en el jardín. Pero pronto ese jardín fue transformado, ya no se conocía. Lo podó, lo limpió, quitó toda la hierba. Entonces era otra cosa el jardín con él. En alguna ocasión le dije, oye, ¿y cómo le haces así? ¿Te cuesta trabajo cambiarte de aquí, de este lugar a otro lugar? No, dice, yo tengo una maletita pequeña, esas son mis pertenencias. Cuando me cambian de convento, lo que tengo lo pongo en esa maletita y me pueden mandar a cualquier lugar. Lo admiraba mucho. El rector, el vicerrector, el director espiritual eran jesuitas. También había un padre Manuel Colunga. Él se encargaba así un poco de la economía. Y recuerdo así que una vez a todos nos iba tocando una celebración de la Eucaristía y le tocó a él. Y nos hizo una homilía, pero perfecta, bien investigada, con palabras muy cultas. Las imágenes que él usaba nos llamaban mucho la atención. Ya en la cena le dimos un aplauso, porque dijimos, bueno,
esto no lo había hecho ninguno de nosotros. Entonces los jesuitas tienen eso. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que tenemos nosotros que tomar en cuenta eso. ¿Quién soy yo? ¿Qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer por los demás? No puedo yo como sentarme en mí mismo, decir pues con que yo esté bien, ya todo está bien. No, ellos tienen así una espiritualidad muy grande y a eso nos invitan. En ese día también el Señor nos invita a contemplar la vida de este niño. Va a ser la primera comunión. En la primera comunión se nos da una palabra. Primera lectura, por ejemplo. Dios le dice al profeta Jeremías, vete a decirle a los oídos de Jerusalén lo que yo te diga. Eso es también como tarea de los papás. Sabemos la situación del niño, pero cada papá tendría que preocuparse así por decir, bueno, mis hijos están viviendo valores cristianos, les estoy enseñando el buen camino, qué es lo que ellos están siguiendo. Y esto nos debe así preocupar, de tomar el camino de Dios. Hacer la primera comunión, pues no es un sacramento nada más, sino significa palabra y obra. Dios nos dice una cosa y nosotros le respondemos, sí, voy a hacer lo que tú me dices, voy a ser obediente. Cristo mismo tiene esa actitud de obediencia. Cuando viene al mundo, el Padre Celestial le dice, fíjate que tienes que dar la vida por los demás. Y Jesús dice, sí, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y se sacrifica, hace lo que el Padre quiere. En eso consiste realmente el ser cristianos, hacer lo que Dios nos pide. Por eso en este día vamos a pedirle al Señor que este niño tenga esa fuerza para que sus papás lo vayan acercando a la medida de sus posibilidades al camino de Dios y que él pueda también responder adecuadamente a lo que Dios le da. Pidamos esto al Señor. En la primera comunión pensamos que los niños es la primera vez que tienen contacto con los signos del bautismo. Cuando bautizaron a este niño, pues no se dio cuenta del agua que le pusieron, de la ropa blanca, de la renuncia y la profesión de fe. Entonces vamos a hacer en nombre del niño estos signos. Les hago las preguntas para acompañarlo en su proceso de conversión y de entrega al Señor. Jesús, Joel, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. Sí, ¿renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? Sí, renuncio.
¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la ¿Crees en el Iglesia? Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Amén. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos en que gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos ahora a recordar para Él y para nosotros también el agua del bautismo. Se bautiza, le ponen la ropa blanca porque es el uniforme de los hijos de Dios. Jesús Joel, recibe esta vestidura blanca que es el signo de tu nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda y los consejos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. El día de su bautismo fue él consagrado en la cabeza con el crisma de la salvación. Desde ese momento él empezó a participar de la triple misión de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Él es sacerdote, profeta y rey desde entonces. También tenemos en cuenta que se le dio a él una vela encendida, signo de la fe. A ver, tráiganlo con la vela para que la encienda en el cirio. Súbela al último escalón. Que encienda su vela en el cirio. La fe es signo de esta luz. Cuando alguien va en la oscuridad y lleva una vela, una luz, puede caminar, no le da miedo porque lleva la luz. Todos nosotros en el bautismo hemos recibido esta luz y debemos conservarla encendida. El Señor dice que en el Evangelio que hay una parábola en la que 10 vírgenes salieron al encuentro del Señor. 5 de ellas eran prudentes, 5 necias. Las prudentes llevaron lámparas encendidas. Las necias no llevaron aceite y se quedaron afuera. Dios nos va a pedir que todos estemos con la lámpara encendida hasta que venga Él. Jesús Joel, recibe la luz de Cristo. A ti se te confía el cuidado de esta luz, a fin de que ya que has sido iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y perseverando en la fe para salir al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. Quien está ahí con el niño le hace una cruz en los oídos y en la boca. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Ahora vamos a hacer la oración de los fieles.
Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que de la misma manera que ha querido alentarnos con los escritos y ejemplos de San Ignacio de Loyola, nos alegre también concediéndonos los dones que le pedimos. Vamos a decir, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que el testimonio de San Ignacio atraiga a los fieles a vivir un amor apasionado a Jesús, el Señor de todos, y a su esposa, la Santa Iglesia Jerárquica. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que los hijos de San Ignacio, fieles al espíritu de su padre y maestro, fundamenten su vida mística en la tradición católica, la iluminen con las enseñanzas del magisterio y la comporten por medio de su apostolado. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que el Señor conceda un ánimo entregado y valiente y el deseo de avanzar por el camino de la perfección a los que en la escuela de San Ignacio practican sus ejercicios espirituales. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que los jesuitas que trabajan en el anuncio del Evangelio, a los que viven en situaciones difíciles de pobreza y marginación, no se desanimen ante las dificultades, sino que con una esperanza alegre den testimonio de la resurrección y de la vida futura. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Para que todos nosotros fomentemos el propósito de buscar en toda ocasión una mayor gloria de Dios y nos dispongamos siempre a hacer al Señor oblaciones de mayor estima. Roguemos al Señor. te rogamos, Señor, Tenemos en cuenta también las siguientes intenciones. Pedimos por Jesús Joel, que hace la primera comunión. Por la salud de los sacerdotes enfermos, José Luis, Fernando, Alfredo, el Padre Emilio, Abel Pérez Cardoso, Rey Arturo, Manuel Villanueva, David Cárdenas, el Padre Pedro Romero de aquí de San Jerónimo, están enfermos. El diácono Pedro Rivera, por los doctores que están en mucho peligro allí en los hospitales, Ángel Domínguez, Cecilia Bustamante, Valentín Víctor y Alelí Guadalupe Contreras, Lucrecia, Conchita y Carmelita Contreras, Alma, Angélica, Rodolfo, Guillermo, Hugo, Jessica, Lolita, Belén Jiménez, Roberto Carlos, Edgar Ortiz, Genoveva Tesales. Por la salud también de Isabel Gabriela Leonardo Reyes Jiménez, su esposa Rocío, Julia Peña, Venancio García, José Alfonso, Martín Hilario, Gloria Angélica, Ricardo Alfaro, Janet Martínez, Verónica Alfaro, Lorenzo Hernández, Juana Sánchez, Jorge Lara, Berenice, Chelo, Mario Alberto, Margarita Fernández, Mario Alberto Díaz, Sergio, Ignacio, Rocío, el bebé Natán, Víctor Torres, la niña Zoe Sotelo, Hortensia Guadarrama, Priscila Cerro, Lidia Almazán, Teresita Hernández, Romana Araceli Silva, Carmen Muciño, Teresa Lara Espejo, Laureano Aguilar, familia Sánchez Jiménez, Pérez Sánchez, Jiménez Sánchez, Guadalupe Sánchez, Sánchez Morales, Flores Mejía, Hernández Suárez, López García, Torres Saavedra. También por todos los médicos, enfermeras, por quienes trabajan en los hospitales, por los enfermos de todas las enfermedades, por los pobres, por los matrimonios Luis Miguel, Ivonne, Jesús y Keila, por Abraham, Hiram y Jaime, por el eterno descanso de nuestros hermanos Francisco Sánchez Hernández, Jaime Hitler Martínez,
Félix Durazno, Luisa Cano, Israel García Humada, José Alberto Ruiz de los Santos, Gilberto Medina, Agustín Medina, Luisa Nabria, José Jiménez, Domingo Ramírez, Abel Soriano Morán, Ramona Velázquez Cruz, Abraham Pichardo Ríos, Óscar Medina. También pedimos hoy murió nuestro hermano Luis Antonio Díaz Mondragón. Pedimos por todos ellos. Nos han enviado algunos mensajes de texto en el que nos piden pedir por Guadalupe de Sales Osorio, el eterno descanso, José Alberto Ruiz de los Santos, Jorge Peña Moreno, Domingo Ramírez Segura, Ángela Maya Serrano, Arturo Mercado. Por otras intenciones también son las siguientes. Por los enfermos, Laureano Aguilar, el doctor David Granados Guerrero, Rogelio Arzate Hernández, Héctor Alonso Núñez Telles, Jaime Adrián Núñez Telles, por el señor Rosario el Ruaro Vázquez. Por estas intenciones pedimos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que elegiste a San Ignacio de Loyola para que suscitara en tu iglesia deseos de buscar y propagar tu gloria, escucha nuestra oración y concédenos seguir fielmente las enseñanzas y el ejemplo del insigne Maestro espiritual que hoy recordamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar. Ya quítenle la vela. Y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Por los campos disperso en espigas, hecho pan te ofrecemos sus granos, como signo de unión y de fe. te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. De su sangre figura este cáliz por la nueva alianza vertida, para dar del pecado el perdón. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, nuestras ofrendas que ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. Este pan memorial de tu muerte te ofrecemos, Señor, y oramos. Sé propicio a tu pueblo, Señor. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas y todo lo que somos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio, y conceda estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque al celebrar a tus santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo como San Ignacio, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer amor, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida nueva que gozará en el cielo, por Cristo Señor nuestro. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y después de dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. De pie. Oren. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, jesuita, el Papa Benedicto, emérito, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, Monseñor Felipe, emérito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a esas personas de apellido Medina que vienen a traer esta cruz, especialmente a Óscar Medina, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. No nos podemos dar la paz de mano. Hagan una inclinación hacia la persona que esté más cerca de ustedes. La paz sea con ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión no se muevan de ahí de su lugar. Voy a pasar por el pasillo. Los que van a comulgar se acercan al pasillo. Los que no van a comulgar se sientan para distinguir quién va a recibir a Jesús en la Eucaristía y quién no. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que estás realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Te amo con todo mi corazón. Deseo vivamente recibirte sacramentalmente, mas ya que no puedo hacerlo de esta manera, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh buen Jesús, no permitas que me separe de ti. Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das.
años atrás a tus amigos invitaste a cenar y les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, que aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. De pie. Oremos. Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Miren, vamos a guardar estos protocolos de la sanitización. Entonces, en este momento voy a hacer la bendición de las cruces, pero no se muevan los padrinos o los que van a llevar la cruz. Hasta que yo vaya a sanitizar el lugar que usaron, entonces ya podrán salir poco a poco. Primero los de las primeras bancas para que no haya así contacto con los de las primeras bancas, y hasta el último los que están allá atrás, para hacer las cosas como nos pide así el gobierno. Y también previendo, mañana también se va a usar este templo, todos los días se usa, pero entonces tenemos que conservarlo, porque si no, imagínense que digan, es que fui al templo y allí me contagié. No sería nada agradable y nos pueden cerrar los templos porque dicen no guardan las normas. Entonces por eso les pido, voy a hacer la bendición hasta que yo vaya a sus lugares, entonces ya sanitizo el lugar que usaron y van saliendo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recuerda, Señor, a tu hijo Oscar Medina y esta otra cruz, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a nuestros demás hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que el alma de nuestro hermano Oscar y los demás de apellido Medina, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
delgadito.